Quisiera empezar un poco por ahí, por el tema de ISANES. Como ha dicho Kim, es la Asociación para la Atención y el Cultivo de las Sexualidades Diversas. Yo creo que el tema de las sexualidades diversas, durante toda la mañana ya hemos ido hablando de por qué hablamos de sexualidades y no de sexualidad, que es el modo peculiar, el modo en el que cada uno nos vivimos como hombres y como mujeres. Y el tema del diverso, porque ahora la cuestión de la diversidad, aparte de que está muy en moda, es muy políticamente correcto hablar de lo de la diversidad, pues porque para nosotros y nosotras era una forma de enmarcar el que entendemos esas sexualidades diversas, sobre todo como las sexualidades de las mujeres y hombres con disfuncionalidades orgánicas, en situación de discapacidad, con diversidad funcional. Aquí tenemos un montón de nombres, de terminología. Voy a hablar un momento de eso en algún momento. Pero bueno, la cuestión de ISANES, de crear esta asociación y lo que hablaba aquí del cultivo, era porque veíamos, sobre todo en el País Vasco donde yo vengo, que existía ese vacío, por decirlo de alguna manera, en el cual ninguna de las asociaciones que se dedican a la defensa de los derechos de las personas en situación de discapacidad tenía ningún tipo de relación con la cuestión de la dimensión sexual humana, la dimensión sexual de las mujeres y hombres con disfunciones orgánicas, más allá de vez en cuando organizarse algún tipo de taller, algún tipo de charla, o con cuestiones que tenían que ver específicamente mucho más con lo que llamamos género, es decir, lo que hemos hablado esta mañana, cuestiones de empoderamiento, cuestiones incluso de autodefensa o cuestiones de la reclamación de derechos, lo que se ha hablado muchas veces y que es cierto, de la cuestión de la doble discriminación a la discriminación múltiple, o sea, discriminación por ser mujer y a la vez por tener una disfuncionalidad orgánica, pero no existía nada cuyo objeto, es decir, cuyo objeto de estudio y cuyo objeto de trabajo fueran las sexualidades, es decir, esa dimensión sexual de las mujeres y hombres con disfuncionalidades orgánicas en su conjunto. Por esto lo de dimensión, es decir, no solamente no limitándonos a cuestiones que tendrían que ver con la erótica, que es quizá en estos talleres, en estas charlas, lo que más se ha tratado, no tampoco con esa cuestión, lo que hablaba antes de ahora del género, sino que lo tomara todo desde lo que es ese continuo, ¿no? Antes habéis visto así esto chuta. El mapa de los sexos, es decir, coger todo lo que tenía que ver con la dimensión sexual humana, pero la dimensión sexual de las mujeres y hombres con disfunciones orgánicas en todo lo que es su dimensión. Y por eso vino la creación de la asociación. Lo que aquí le hacía tanta gracia, bueno, le llamaba la atención el tema del cultivo. Yo creo que esta mañana también hemos hablado del cultivo. Para la asociación era importante el tema de la atención. ¿Por qué? Porque aparte de que no existir estas asociaciones o que en otras asociaciones no se trate en la cuestión de la dimensión humana como creemos que se debería de tratar desde un punto sexológico, desde un punto holístico, global, desde todo lo que es la atención pública o privada sociosanitaria, si ya es complicado o está mal o es escasa la atención que hay a lo que es la dimensión sexual en su conjunto de hombres y mujeres, en el caso de los hombres y mujeres con disfuncionalidades orgánicas era algo inexistente. Por eso o es algo casi inexistente.
Por eso esa primera parte de atención. Pero la parte de cultivo viene, como creo que hemos dicho esta mañana, han comentado los compañeros y las compañeras esta mañana, el acercarse a las sexualidades, el trabajar las sexualidades, el trabajar desde la educación sexual, en realidad el continuum de la sexología que también hemos visto esta mañana, debe hacerse desde una actitud de cultivo. Es decir, una actitud, hemos visto por ahí los axiomas también, esas frases tan bonitas que ponemos en todos los lados, que entre los sexos serán más cuestiones cultivables que tratables. Nos tenemos que acercar desde esa manera. Y especialmente en el caso de las personas con disfuncionalidades orgánicas, el modo de acercarnos históricamente siempre ha sido o desde el rechazo o desde el miedo a qué les podrá pasar, a qué nos podrá pasar, o incluso el miedo de qué podrán hacer ellos, ellas a otros, o un poco desde la prevención de esa mayor vulnerabilidad, y nunca no nos solemos acercar desde la cuestión del cultivo, no fijarnos tanto o no centrar nuestro discurso en qué nos falta por la cuestión de tener una disfuncionalidad orgánica, sino realmente, dentro de nuestras circunstancias, qué manera se puede impulsar todo lo que tiene que ver con la dimensión sexual, de qué manera se puede valorar, respetar, por eso lo de cultivarlo. Luego veremos un poco entiendo que conocéis o habéis oído hablar o incluso compartís algunos de los mitos que existen acerca de la sexualidad, de la dimensión sexual de las personas con disfuncionalidades orgánicas, y siempre nos acercamos un poco desde ahí, desde esos mitos. Y la cuestión es que la educación sexual que hagamos tenemos que tener claro que tiene que ir a desmontar estos mitos. En nuestro caso tiene que acercarse a valorarnos como lo que somos. Es decir, hay una cuestión importante. Cuestiones claras. Los procesos, este proceso que hemos visto del mapa de los sexos, nos afectan absolutamente a todos y a todas. No hay nadie que se pueda escapar, aunque quiera, del proceso de sexuación. Esto quiere decir que también todas las mujeres, todos los hombres con disfuncionalidades orgánicas estamos afectados, determinados, condicionados, influidos por la dimensión sexual humana. Otra cuestión es, de este mapa de los sexos que hemos visto, hay cuestiones que son ineludibles y hay otras cuestiones, digamos, que son más, se pueden cultivar más o menos, incluso son más selectivas. Lo primero con el sexo, todos somos, sin excepción, somos seres sexuados. La sexualidad, todos sin excepción, nos vivimos como hombres, como mujeres, de un modo propio y singular. Esto en nuestro caso es importante, quería decirlo antes. Nadie tampoco por tener una disfuncionalidad orgánica deja de ser hombre o mujer. Y lo que nos ocurre, y por esto lo de los mitos, es que hasta ahora lo que se ha visto es, precisamente, varios de los mitos van sobre esta cuestión, ¿no? Sobre la asexualidad de las mujeres y los hombres. En este caso, podríamos hablar de personas con disfuncionalidad orgánica. Lo de personas me interesa mucho. Bueno, me interesa porque, es decir, uno de los términos, o el término más aceptado, realmente el que utiliza la Administración sobre todo, es el término de personas con discapacidad. Esto vino a tratar de poner, en vez de decir personas discapacitadas, o tratar de poner la discapacidad como una característica, pero no como lo identitario. Al final lo que se ha logrado, por un lado, es que parezca que la discapacidad es una propiedad, es algo que tiene, por lo tanto, que es responsabilidad última y única de la persona, lo de la persona con. Pero bueno, por otro lado,
Eso de la persona en nuestro colectivo hace que nos invisibilicen mucho. A mí no me gusta utilizarlo, por economía del lenguaje, lo de decir mujeres y hombres, pues al final resulta cansino. Pero si ya en nuestro colectivo uno de los mitos o de los más importantes es la cuestión de invisibilizarnos como mujeres y como hombres, si la etiqueta con la que vamos por delante es la de personas y no la de mujeres y la de hombres, parece que encima institucionalizamos o no sé cómo decirlo, permitimos o avalamos esa teoría de que somos personas, no somos hombres o mujeres. Bueno, aquí lo mismo, la cuestión de la erótica, de que todos sin excepción tenemos deseos y deseamos ser deseados. Aquí lo mismo, lo que cada uno es... Todo va en gradación a lo que uno entienda, a lo que uno pueda sentir, pero no hay... Y además hablamos de deseo erótico. Y cuando hablamos de eros, hablamos de amor. No estamos hablando que todo el deseo erótico tenga que ser una cuestión de una relación en la que... una relación íntima... Podríamos hablar de follar en lo amplio, sino que aquí cuando hablamos de eros, de lo erótico, también hablamos de las caricias, hablamos de los abrazos, hablamos de la cercanía. Y en eso no nos libramos nadie. Bueno, la mayoría. La inmensa mayoría de nosotros también, bueno, disfruta del contacto físico. La importancia de la visibilidad y el reconocimiento de las personas con disfuncionalidades orgánicas como hombres, mujeres, seres sexuados. La educación sexual como herramienta de inclusión. Esta mañana se ha hablado mucho de la educación sexual, de para qué, de cuál es el objetivo, de en qué nos interesa. Desde nuestra visión, la educación sexual, aparte de que es cierto que es algo para conocernos, entendernos, expresarnos, también es un vehículo, es una herramienta para la inclusión. ¿Por qué? Porque si nos basamos en esos mitos, si realmente a las personas con disfuncionalidades orgánicas les negamos o se nos niega esta dimensión sexual, nuestra sexualidad, se nos está negando realmente una parte muy importante de nuestra humanidad. Es decir, negar a alguien su dimensión sexual es deshumanizarlo. Si a alguien lo deshumanizamos, ya lo convertimos en algo menos que humano. Y en ese caso, lo que empezamos a ver es que ya no reconocemos a esas personas, a esas mujeres y a esos hombres, bueno, ni primero no los reconocemos como mujeres y como hombres, ya no los reconocemos como iguales. Ya no entendemos que casi como de la misma especie y se generan unas situaciones de exclusión. Para las mujeres y los hombres con disfuncionalidad orgánica, sobre todo cuando esta es congénita y sobre todo cuando tiene una afectación cognitiva, lo que llamamos la discapacidad intelectual, las opciones de socialización inclusiva se limitan mucho. Y se limitan desde que somos niños y niñas. Es decir, los lugares que el resto de niños y niñas comparten, del modo en el que comparten, los lugares de socialización, los juegos, el autorreconocerse y el reconocerse en los otros, es algo que los niños y niñas con disfuncionalidades orgánicas se pierden muchas veces, pues por su especial situación y evidentemente también por una situación el miedo o la
la especial vulnerabilidad que su entorno cercano, los padres, madres, ven en ellos y que les impide el compartir estos espacios de socialización. Y como decía, esta falta de socialización inclusiva, lo que genera es el desconocimiento. Nos genera, esto es como todo, esto no es algo exclusivo de la disfuncionalidad orgánica. Lo que no conocemos siempre nos genera algún tipo de rechazo, de desconsideración, siempre es lo diferente y que al final genera exclusión. ¿Qué ocurre? Si además de eso, un espacio de socialización importante, como entendemos que es la educación sexual, no llega a los niños y niñas con disfuncionalidad orgánica, un segundo. Bueno, esto es mi presentación, disculpadme. Ahí es donde ISANES es mi asociación, ISANSEX es donde también realizo los trabajos de terapia y de asesoramiento, y soy trabajador social en Eguiña de Neguiñes, que es una asociación la Asociación de Personas en Situación de Discapacidad de Álava. Lo que decía antes, las entidades han trabajado mucho los derechos, pero han trabajado poco los hechos y no han trabajado nada los deseos. Parecía que los deseos era un campo que no entraba en el ámbito de las asociaciones de hombres y mujeres con disfuncionalidades orgánicas, y por eso hemos entrado nosotros. Hay lo que marco de la división del trabajo social, individual, familiar. Lo que quiero marcar ahí, hay una división que se hace en el trabajo social, individual, familiar, grupos comunitarios, yo soy del trabajador social también, y el continuo en que hablamos de la práctica sexológica, la educación, el asesoramiento y la terapia. Entendemos que en realidad, creo que esta mañana también se hablaba un poco de ello, de que a veces cuando estamos haciendo terapia también estamos haciendo educación, de que incluso muchas veces cuando hacemos asesoramiento también. Yo no creo que haya esos espacios estancos, sino que realmente cuando trabajamos cuestiones sexológicas estamos trabajando siempre en un continuum, y desde mi entender ese continuum al final nos lleva a un trabajo comunitario. Por eso marcaba anteriormente lo de para qué me preguntaba el para qué la educación sexual. Ciertamente para conocernos, para poder expresarnos, pero también creo que el valor que tiene la educación sexual es el valor de que todos y todas nos reconozcamos también como seres sexuados, como miembros de esta misma especie sexuada, y que veamos en esa educación sexual todo lo que es la diversidad humana. Si a esta educación sexual lo que hacemos es, que antes comentaba, que cuando llega un profesional de la sexología o a dar unas clases de educación sexual, se coge a los alumnos de las alumnas de diversificación, supongo que aquí también se le llamará igual, diversificación, y se les saca del aula porque se plantea que no... ¿Por qué se les saca? Y dicen, no, es que no van a saber de qué se está hablando, no se van a enterar, no van a comprenderlo. Estamos haciendo dos cosas. Por un lado, les estamos negando la educación sexual. Es cierto que en una clase general, para todo el alumnado, igual sea más complicado es más complicado, y de hecho es así. No van a comprender, en el caso que sea una disfuncionalidad con afectación cognitiva, todo lo que se trata en esa clase, pero con algo se quedarán, y eso es importante también. Y otra cuestión, si lo sacamos de la clase, lo que también les estamos indicando a ellos y a ellas, y les estamos indicando al resto de la clase, es que sus compañeros y compañeras con una disfuncionalidad orgánica no tienen nada que ver con la cuestión de la dimensión sexual. No son seres sexuados,
no tienen intereses por la sexualidad, por la erótica, por vivirse como hombres, como mujeres. Volvemos otra vez a lo que yo comentaba antes de deshumanizar a las mujeres y hombres con diversidad funcional, disfuncionalidades orgánicas. Por eso para mí, o para nosotros, es tan importante la cuestión de entender la educación sexual como una herramienta que sirve para la inclusión. Bueno, lo que decía ahora. Hablamos de educación sexual para todos, pero ¿para qué? Los objetivos, evidentemente, conocerse, entenderse, expresarse. Pero es importante esto, el conocernos. Cuando hablo de conocerles, me refiero, pues, evidentemente, a hombres, mujeres con disfunciones orgánicas, que en esa educación sexual, educación de los sexos, quien no tiene una disfuncionalidad orgánica, sí que vea, y que lo vea en que están con ellos en clase, y que lo vea en los materiales, y que lo vea en que se hace referencia a ellos, y que se vea en que en algún momento, que no pedimos una clase exclusiva en ese momento que habla de dimensión sexual y disfuncionalidad orgánica, pero que sí, que se haga referencia a ciertas cuestiones, que se hable de los mitos, porque en muy pocas ocasiones que se hace educación sexual, vamos a decir, generalista, para toda la clase, y además es una cuestión también de falta de tiempo, es decir, tenemos muy pocas horas para tratar todo lo que quisiéramos tratar y estas cuestiones que pueden ser como más específicas se nos quedan en el tintero. Pero que de vez en cuando se nos nombre, se nos vea, aunque sean también los dibujitos de los materiales, para que el resto sienta, lo vea, lo interiorice, que también las personas con disfuncionalidades orgánicas son mujeres, son hombres, se ven afectados por todo lo que es la dimensión sexual y no son, como dicen los mitos, asexuados o... Vale. Antes decía Marta, yo creo que lo has dicho tú, ¿verdad? Lo de comprender que ser distintos es una riqueza. Pero ¿riqueza en qué y para quién? Es decir, es una riqueza, pero si lo dejamos así, yo creo que es una riqueza el entender eso que somos distintos, la diversidad. Yo suelo decir que la diversidad es la característica más bella que tiene la especie humana. Porque es que todos y cada uno de nosotros y de nosotras somos irrepetibles. Cada uno es una especie en extinción porque nunca ha habido ni nunca va a haber nadie que sea como nosotros. Y eso es un valor a cultivar, el tema de la diversidad, a respetar, a valorar. Y la educación sexual tiene que servir, desde nuestro punto de vista también, para construir sociedad, para construir esa sociedad inclusiva, esa sociedad respetuosa con la diversidad, que valore la diversidad, que la considere, que trabaje la convivencia. Esto es de lo que os hablaba antes. La sexología sustantiva, que es la sexología en la que nos enmarcamos los sexólogos y sexólogas que hemos estado hoy aquí, como explicaba Ana a la mañana, es la sexología del sexo que se es. Todos los seres humanos somos sexuados. Y la pregunta, ¿todos? ¿Hay a quién se nos asexualiza? Sí, se nos llega a la dimensión sexual, se sexualiza, se nos humaniza. Lo que os comentaba antes. No chuta. Volvemos a los mitos. Yo creo que algunos de estos los conocéis, si no todos. Además, con los mitos acerca de la dimensión sexual de las personas con disfuncionalidades orgánicas, ocurre una cosa paradójica, que algunas veces se dice una cosa y en otros momentos se dice exactamente lo contrario, como podéis verlo arriba. Son asexuados y asexuales, y esto todo lo de los ángeles sin sexo, los eternos niños y estas cuestiones. Y a su vez, si no, en otras ocasiones, las personas con discapacidad tienen una sexualidad incontrolable, perversa, impulsiva, promiscua, llena de peligros. Dependen de los demás si son como niños que dicen que se les proteja. Pero luego, que si se les da educación sexual, se incita y incrementa las conductas sexuales. De esto hablaba Guillermo a la mañana
y creo que era él quien lo decía. Claro, es que se dice que si a los chicos y chicas con discapacidad se les da educación sexual, bueno, no sé si hablo de los discapacidad o he hablado en general, se les anima a, como él decía, hombre, pues será preferible que se les anime a ir antes, es decir, a tener antes inquietudes y querer probar cosas, conocer cosas, pero con un cierto conocimiento de lo que es la relación entre los sexos, no solamente de la cuestión erótica y tal, que no contar nada, retrasarlo, al final van a ir igual, pero van a relacionarse entre ellos, pero sin conocimiento. En el caso de los chicos, las chicas con disfuncionalidades orgánicas, esto ocurre muchísimo con su entorno cercano, con sus padres, con sus madres. El miedo que tienen a que, ya no que reciban educación sexual, a que conozcan cualquier historia que tenga que ver con la sexualidad, por ese miedo a que su sexualidad es una sexualidad, cuando hablan de sexualidad se refieren a la erótica, bueno, es algo dormido que se puede mantener así para siempre, pero claro, si alguien les habla de eso, esto evidentemente es una falacia, no es cierto. Como veíamos antes, os presentaba el mapa de los sexos, es un mapa por el que, por sus etapas principales al menos, pasamos todos, queramos o no queramos. Y eso de que si no se habla no va a haber inquietudes, en un momento dado, antes o después, empezará a haber ciertas inquietudes de cierto tipo que serán más o menos comprendidas, mejor o peor gestionadas y que generarán mayor o menor incomodidad, inseguridad, tanto en ellos como en las familias, que generarán incluso conductas que no son... Posiblemente, no, sin posiblemente, porque es lo que ocurre. Cuando no hay educación sexual para hombres y mujeres con disfuncionalidades orgánicas, sobre todo cuando hay una afectación cognitiva, siempre ocurren esas conductas que sus familias, sus padres y sus madres han intentado evitar precisamente no dándoles, no ofreciéndoles, no permitiéndoles tener educación sexual. Decía antes, pues una clase de educación sexual, alguien que tiene una afectación cognitiva, pues igual lo del mapa de los sexos, pues igual no va a pillar, pero cuestiones, si nos centramos en ciertas cuestiones que nos interesa, que conozcan, que sepan, para que puedan gestionar sus deseos, sus emociones, sus conductas, sus sentimientos, se hace. La cuestión es que además aquí no vamos a inventar nada, es decir, aunque sea de la manera que se hace con pocos medios y con pocas horas, la educación sexual y también la educación sexual para las mujeres y los hombres o los chicos o las chicas con disfunciones orgánicas se hace. Se lleva haciendo tiempo, hay profesionales que llevan ello mucho tiempo, han dedicado gran parte de su vida profesional, como pueden ser Carlos y Natalia, que llevan mucho tiempo haciendo esto y que la cuestión es que evidentemente, como decía antes, en una clase en la que esté todo el mundo no se van a enterar de todo, pero algo se les puede quedar, se les puede dar una educación sexual que sirva para eso, como decía antes, para gestionarse, para identificarse, para reconocerse. Bueno, otra cuestión que tiene que ver también con la falta de... Bueno, en realidad todo esto está un poco ligado está ligado también a la falta de educación sexual. E importante, no solamente a la falta de educación sexual de las mujeres y los hombres con disfuncionalidad orgánica, sino a la falta de educación sexual que tenemos todos y todas. Es decir, si esa educación sexual que se da, o que damos, fuera realmente inclusiva y estos temas se tratasen, todos estos mitos empezarían a desaparecer, porque comprenderíamos que ni son asexuados ni son asexuales, comprenderíamos que la sexualidad no es esa incorporada, incontrolable, perversa, porque además esto tiene que ver precisamente con lo que decía ahora. Evidentemente, si a un chico o a una chica
con una afectación cognitiva no se le habla, no se le dice nada acerca de su dimensión sexual, su sexualidad, no se le respeta y además no se le explica por qué no se le respeta ni el acceso a su cuerpo, ni la intimidad, vamos a decir, es lógico que si no tenemos la noción de quiénes son los que pueden o no pueden acercarse a nuestro cuerpo, porque vemos que todo pichipata pasa por ahí y nos toca o nos deja de tocar. Y yo creo que esto precisamente es algo que tiene mucho que ver con el trabajo sanitario, ¿eh? Es decir, el hecho del acceso al cuerpo de los pacientes, de las personas que están en las residencias. Pues eso, si todo el mundo toca nuestro cuerpo, ni siquiera nos dicen a qué vienen. Vienen, nos tocan, nos desnudan, se marchan. Antes, a la mañana también hablaba Guillermo de que alguien viene a lavarnos y tal, y aparecen por ahí la compañera, el compañero, el celador, tal, el electricista del hospital que ha ido a arreglar la bombilla, y eso a mí me ha pasado en un hospital. No es que lo cuente, eso a mí me ha pasado. Y aquí pasa todo el mundo, realmente cuando hay una afectación cognitiva y te cuesta comprender cosas si no te las explican de un modo comprensible para ti, acabas entendiendo que eso de la intimidad o eso de la privacidad. Y claro, dicen, es que tienen conductas indeseables porque es que se desnudan y se tocan en todos los sitios. A ver, alguien que nunca nadie le ha dicho dónde es conveniente que se toque o que no se toque, de qué manera lo tiene que hacer, como decía Guillermo a la mañana. Alguien a que en cualquier momento le bajan, le suben, le desnudan, le visten con la puerta abierta en la mitad del pasillo o lo que sea. Es normal que no tenga esas nociones de cuál es el lugar, dónde sí y dónde no, con lo cual acabe pudiendo desnudarse o pudiendo tocarse en público cuando vienen las visitas o cuando está en mitad de la calle. Y no arreglamos nada con él, eso no se hace, porque también lo hablamos esta mañana, eso no se hace sin más explicación. No. Al final lo que genera es que posiblemente igual se esconda, pero se esconda para hacer cosas mal y a destiempo. Y importante también con lo de la sexualidad incontrolable, perversa, cuando alguien o cuando a tu cuerpo tiene acceso también todo el mundo y nadie te explica para qué, ni nadie te dice de qué manera se puede o no se puede, a mí me parece lógico, no sé lo que os parecerá a vosotras, que esa persona también interiorice que si con ella hacen eso, todo el mundo tiene acceso a su cuerpo cuando y como quiere y de la manera que quiere, pues será que esto es así. ¿Por qué no voy a ir yo? Encima, si siento un cierto deseo de tocar a alguien en concreto, ¿por qué no voy a ir y le voy a tocar cuando me apetece? Si a mí nadie me pregunta si me pueden tocar, ¿por qué tengo que preguntar yo? ¿Por qué tengo que esperar a que me respondan? ¿Y por qué tengo que estar... ¿Por qué tengo que aceptar que la otra persona me diga que no quiere ser tocada por mí? Si a mí ni nadie me ha preguntado, incluso en alguna ocasión en la que por lo que sea no me apetecía que me tocasen, no me han hecho ni puñetero caso. Si nadie me ha explicado eso para que yo lo comprenda, ¿se me puede exigir luego que yo no repita esa conducta? Y esto tiene que ver con que ellos y ellas, nosotros y nosotras, precisamos esta educación sexual, pero también en que todos los que estamos aquí, todos vosotros, todas vosotras, necesitáis conocer estas cosas. Estas cuestiones de educación sexual de las mujeres y hombres con disfuncionalidades orgánicas, todos estos mitos, desmontarlos, saber por qué se desmontan estos mitos, cuáles son sus orígenes, porque si no, en realidad lo que hacemos es reproducir estos modelos. Otro grupo de mitos, y tiene que ver más ya con la cuestión de la inclusión social, es estos de aquí, ¿no? No pueden cumplir con lo correspondiente a su rol sexual, por lo que son menos mujeres, menos hombres. Esto sucede mucho cuando la disfuncionalidad es sobrevenida. Es decir, cuando tú te has socializado en un modelo de hombre y de mujer, incluso cuando te has socializado en un modelo erótico y de repente, por una cuestión que sea, ya no encajas en lo que ese modelo te exige para considerarte como hombre, como mujer, ni en lo público ni en lo íntimo.
Y aquí también la necesidad de ese acompañamiento que hablaba antes de esa atención desde lo sociosanitario también. Esto es importante, estas tres que hay aquí, la cuestión de la educación de los sexos inclusiva y bueno, para la inclusión social, porque lo del no puede generar deseo y atracción a nadie normal. Si una persona normal se relaciona con un minusválido, he cogido las terminologías que encontraba es decir, no las he querido cambiar. Es porque el primero, es decir, la persona normal, no es atractivo para nadie normal. Y deberían hacer su vida y casarse con personas como ellas. Ya si tienen algo, en el caso de que ya se les permita que tengan algo entre ellos, no vaya a ser que encima nos joroben la especie. Es lo que está detrás de esto, ¿eh? Es algo así. Y está mal decirlo. Bueno, no está mal decirlo, es así, es experiencia de vida. Cuando una persona normal sale con una persona minusválida y el entorno se entera, la cuadrilla, amigos, la familia, hay un drama. ¿Tú realmente te vas a meter en esto? ¿Tú, con toda la gente que hay? Sí, como amigos, sí. Pero encima es que a ti, es decir, al que no es normal, la imagen que tienes es que ya la has desgraciado para toda la vida. Ya le vas a convertir en tu cuidadora, en tu enfermera, todas sus aspiraciones. Además, los hijos, a ver, vais a tener hijos, ¿cómo los vais a cuidar? ¿Cómo los vais a...? Porque te vas a cargar con todo eso. Lo peor de todo esto es que al final se acaba interiorizando por las propias personas con disfuncionalidades orgánicas y hay estudios y las mujeres con afectación física sobre todo son mucho más reacias a la maternidad porque se creen, les han dicho, se lo han repetido tantas veces, que se creen que no van a ser buenas madres. Bueno, y los padres piensan que no, porque no van a poder. Es que me han dicho tantas veces que no voy a poder cambiar un pañal, coño, como si ser padre solamente querría decir el saber, el poder cambiar un pañal. Que aparte, hay muchos métodos de cambiar pañales, incluso hay adaptaciones para cambiar pañales, que está todo inventado. Pero bueno, lo que quería decir, estos prejuicios negativos niegan, discriminan y nos excluyen de la sociedad. Nos crean ese nosotros, ese ellos, pero lo que hacen es que encima, cuando alguien de ese vosotros y vosotras, es decir, de los normales, le ocurre lo que decía yo ahora, encima para él o para ella es como un shock. Es decir, joder, yo me había imaginado yéndome a la cama o teniendo una relación con un negro, con un chino, con un calvo, incluso me había imaginado con un hombre siendo hombre o con una mujer siendo mujer. Pero a mí esto de meterme en la cama con un ciego o alguien a quien le falta una pierna o con alguien que va en silla de ruedas, esto no había pasado por mi cabeza nunca. Claro, no estamos, es decir, no existimos en todo lo que es esa esfera de socialización sexual, socialización erótica. No existimos, no estamos en las clases, no estamos en ningún lado, se interioriza eso de que no, es que encima a estas personas no les interesa eso, y además es que en su situación tienen cosas más importantes en las que pensar. Entonces el shock que se le genera a esa persona de, hostia, es que me gusta una tía que va en silla de ruedas. Debo estar muy enfermo, porque esto no es normal, esto no... Con lo cual, ya no es que los mitos, la mitología esta, nos afecten a nosotros y a nosotras y nos deshumanicen, sino que incluso a quienes que no viven con una disfuncionalidad orgánica, les niega, les cuestiona también su normalidad, su humanidad, su salud mental, porque les cuestiona sus deseos cuando lo que ven es que a quien desean no es a alguien que tiene una situación de estas, ¿no? Por cierto, no iba a hablar de esto está fuera de programa, pero no sé si habréis escuchado esto de los devotis, devotos, hombres y mujeres cuya peculiaridad erótica
el Kraft Ewing este lo hubiera metido dentro de la psicopatía sexualis, si en su momento se hubiera dado, pero no se dio. ¿Por qué? Porque no estábamos por la calle. Como nos metían directamente los hospicios, no existíamos. Pero bueno, el hecho de que tu peculiaridad erótica sea que lo que te ponga es la disfuncionalidad orgánica. Más allá de la persona con, sino que lo que te ponga sea eso. Esto es todo esto evoluciona, lo de las peculiaridades también. Hay gente que lo ve como una falta de respeto, como que te cosifican. Bueno, con esto de cosificar, primero es el derecho que tiene cada uno el derecho que tiene que tener cada uno a cosificarse a sí mismo y a dejarse cosificar por los demás también. Y con esto de los devotos y tal, hay gente que lo ve eso como una falta de respeto. A mí me parece que es simplemente una otra peculiaridad erótica y que mientras no se le obligue a nadie a hacer algo que no quiere y no se le engañe a nadie, el problema del tema de los devotos y las devotas es que van vendiendo amor o van vendiendo, incluso van vendiendo que les pones tú cuando lo que les pones es tu silla. Es decir, si hablamos en términos y dice, mira, es que ha llegado un punto, no sé, de algún tipo de confianza y se habla el tema, mira, es que a mí me pone esto y me pones porque estás en esta situación. Bueno, si a mí eso no me resulta ningún problema o incluso me puede resultar hasta motivante, no entiendo que tenga que haber... No entiendo que tenga que haber ninguna... Si ya me engañan, me ofrecen algo que no es y luego me doy cuenta de que solamente me quieren por esto y que yo como Igor o incluso como hombre les importo una mierda y lo único que les importa es mi situación y me han engañado, es cuando yo creo que ahí igual sí que lo tendríamos que meter en algo, no sé si es una psicopatología, pero desde luego eso sí que no es. Bueno, a ver. Que me enrollo. Vale, un segundico. Esto que os voy a poner ahora es un texto de uno de mis profesores, de mis maestros, de José Ralanda. En todos los prólogos de todos sus libros mete más o menos el mismo párrafo y se corresponde mucho con lo que yo opino de lo que debe ser, de una de las cuestiones que tienen que mover a la sexología y desde luego de una de las cuestiones que deben ser el objetivo de la educación sexual. Un nuevo orden sexual. Consideramos que el mayor desafío del siglo XXI para las democracias occidentales es la creación, consolidación y inculturación de un nuevo orden sexual que promueva convivencia y cooperación entre los sexos. Esta descomunal empresa requiere una reformulación moral, cultural, social, política, profesional, científica, que apueste por el conocimiento y la consideración de los sexos con sus diversidades y sus mixturas. Para ello es necesario promover saberes, valores, habilidades, recursos, instituciones que permitan a los hombres y a las mujeres. Esto es aquí, bueno, lo demás también es importante, pero esto es con lo que más me gustaría que nos quedáramos, ¿no? El convivir, respetarse, compartirse, entenderse, etcétera, con respeto, consideración y valoración en su calidad sexualmente diferenciada de hombres y mujeres. Es decir, generar un orden sexual, una sociedad en la que las relaciones entre los sexos se basen en esto, ¿no? Se basen en el respeto, se basen en la valoración, se basen en la comprensión de los hombres como hombres y en su diversidad de ser hombres y en las mujeres, en su calidad de mujeres, con las múltiples formas y diversas que tiene el ser mujeres. Aquí está. Subrayando además la aceptación comprensiva de la multiplicidad, diversidad e intersexualidad de los muchos modos, maneras peculiares de esta condición de ser hombres y de ser mujeres. En esta definición de Joserra, a mí lo que me faltaba, que podría darlo por incluido con el tema de la diversidad,
pero me faltaba algo que hiciera referencia también a esa cuestión de las disfuncionalidades orgánicas o esa diversidad humana referida a otro término que se utiliza, ¿no? a la diversidad funcional. Si hay una falta de educación y eso genera un desconocimiento, como os comentaba antes, eso genera una exclusión. Y ese desconocimiento y esa exclusión, a su vez, vuelve a generar una falta de educación sexual. Es decir, todo esto se retroalimenta. Como en todos o en casi todas las cuestiones de nuestra vida, vivimos en sistemas que se retroalimentan, sistemas en el que las modificaciones de uno de los elementos afectan a todo el conjunto, y en este caso esto también se retroalimenta y funciona como un sistema. Antes yo creo que ha sido Luco quien has dicho tú lo de la educación para la convivencia, y entroncaba perfectamente con lo que yo quería traer aquí, ¿no? Al final, la educación sexual, más allá de que es cierto que tiene que ser esa educación para conocernos, para comprendernos, para expresarnos, para informarnos, de tener conocimiento de nuestro ser sexuado, de que nuestra especie es una especie sexuada, de cómo se dan esos procesos de sexuación, de cómo llegamos a configurarnos, o nos configuramos durante toda la vida como hombres y como mujeres, cómo incorporamos todas las experiencias, que al final es lo que quiere decir lo de que sea un proceso biográfico, ¿no? Cómo vamos incorporando todas nuestras experiencias de vida también a nuestro ser hombres, ser mujeres, pero como también esta educación sexual tiene que servir para que nos reconozcamos como iguales y que no se den esas situaciones de excluir, de deshumanizar, de considerar que no tienen nada que ver con nosotros y con nosotras las personas con algún tipo de disfuncionalidad orgánica. Y por eso considero que es una gran herramienta, una educación sexual inclusiva, aparte de ser integral, aparte de ser de calidad, aparte de ser esa educación formal también de la que hablaba Guillermo, una educación inclusiva en la que estemos, es decir, que exista esa educación para las mujeres y hombres con disfuncionalidad orgánica, en las que estemos presentes cuando se habla de educación sexual, en la que se nos veamos reflejados y los demás nos comprendan que también estamos reflejados ahí, en la que se vea como ordinario, como lógico, que si a ti te gusta un chico o una chica, el hecho de que tenga algún tipo de disfuncionalidad orgánica no varía, es decir, tu sentimiento, tu emoción, no estás sintiendo nada raro, nada malo, ni te vas a fastidiar la vida, ni eso se va a convertir en que te vas a convertir tú en su asistente, en su enfermera, sino que esa relación puede ser una relación tan plena o no, como cualquier otra relación. Es decir, también el no achacar el fracaso, claro, han fracasado porque como tenían esta situación. Hay muchas parejas que fracasan por eso. Eso que fracasar a mí es una palabra que en esto no me gusta utilizar, porque igual el fracaso es que sigan juntas, no que se separen. Bueno, pero hay muchas parejas que no continúan, sí que es cierto, pues porque sobreviene una situación de estas y por mucho que haya los apoyos, por mucho que se eduquen desde aquí, por mucho que lo vean, la situación ha cambiado y hay situaciones en las que ocurren y tampoco podemos eternamente luchar contra ello. Es decir, que cuando sobreviene una discapacidad, una disfuncionalidad, al final la pareja, al cabo de X tiempo que lo intentan, se rompa, no debe servir ni para culpabilizar ni para culpabilizarse quien decide que no puede seguir con esa relación, sea uno o el otro, ¿eh? Que muchas veces ocurre lo de, y ahora en la situación en la que está, ahora es cuando le dejas, ahora es cuando tal, y dices, sí, es que mira, no he podido con ello, es una putada, a mí que me has dejado me puede afectar mucho porque encima sé que parte de la realidad por la que me has dejado es por esta situación, pero yo tampoco, si lo hemos intentado y no... Es lo que hay. Pero como decía, que
siempre que hay una ruptura, una separación, no tiene ni mucho menos que ver con esta situación. Pero bueno, que me enrollo. A ver, al final, todo lo que os iba diciendo, que considero que la educación sexual, si es una educación inclusiva, sirve para eso. Sirve para reconocernos, para que nos reconozcáis, para que nadie tenga problemas con sus sentimientos cuando se dan estas situaciones de parejas mixtas que les llaman. Que tampoco hay ningún problema porque las parejas, los dos tengan, no es ahora lo de todo tienen que ser parejas en las que uno no tiene, y si tú te juntas con otro que va en silla, no puedes hacer eso porque encima estás, esto me suena a otros discursos, pero traicionando la lucha que tenemos de que no nos tenemos que juntar entre nosotros, entre nosotras. No, si surge, surge, pero que no sea por una falta de socialización inclusiva, que no sea porque a lo que te ves es abocado. ¿Esto cómo ocurre? Evidentemente, si toda tu socialización en el colegio, en el grupo de tiempo libre, en la asociación, en las excursiones de fin de semana, en las vacaciones, lo haces con la gente de la asociación que está en tu misma situación, por lógica, si tu círculo de socialización es ese, ahí es donde vas a encontrar, ahí es donde te vas a enamorar, ahí es donde vas a conocer, o ahí es donde te va a empezar a picar y con quien te vas a apañar, evidentemente. Con esto, otra cuestión, uno de los mitos que veíamos antes, el tema de, por un lado, que se dice que todas las personas con disfuncionalidades orgánicas son heterosexuales, es un mito y no es cierto, es decir, la prevalencia es o debería ser exactamente lo mismo. Otra cuestión es que está mucho más visibilizado el armario, vamos a decirlo, es mucho más grande. En algunas ocasiones es un armario con rampa, evidentemente. Que ya el salir del armario en esa situación es todavía más, es más duro, por eso, por la doble exclusión, que encima, según en qué ambientes, cuáles sean los ambientes, cuáles sean los ambientes de ambiente en los que te mueves, eso que llamamos del culto al cuerpo, el culto que existe, realmente existe, tampoco te aceptan, o es mucho más complicado que te acepten, pero ocurre una cuestión, lo que os quería decir antes. Si toda tu socialización, aparte de ser con la gente con la que tú estás, es decir, con la gente que tiene tu situación, encima segregada por sexos, el otro mito que ponía ahí, lo de que es que entre las disfuncionalidades orgánicas, sobre todo en las cognitivas, hay mucha más homosexualidad. No. Si tu socialización es una socialización guetificada, excluyente, en el que solo te mueves con la gente que está en tu situación y encima segregado por sexos, como decía antes, cuando te empiece a picar, te vas a apañar con lo que tienes. Esto no es exclusivo de las personas, de las mujeres y hombres con disfuncionalidades orgánicas. Esto sucede, el ejemplo más claro que se me ocurre ahora es en las cárceles también. En las cárceles en las que lo que hay es lo que hay y te juntas con quien te juntas y te separan por sexos, pues la necesidad de cercanía, la necesidad de afecto, la necesidad de tal, pues algunas veces produce que... ¿Eso quiere decir que en la cárcel la gente se vuelve gay? No. Quiere decir que en la cárcel y aquí la gente se apaña como puede y con lo que tiene. Y ya está. Se me ha ido otra vez. Bueno, vale. Seguramente tendría otras millones de cosas para contaros, pero creo que ya voy un poco ajustado de tiempo. Sí, ¿verdad? Así que me quedo a vuestra disposición para que me preguntéis, porque seguro que alguien me pregunta algo y en ese momento se me enciende una bombilla de algo que he dicho y le haré como sí, y además a colación de lo que tú me dices y se soltaré lo que me dé a mí la gana. Hola.
Hola. A ver, yo te quería decir, yo trabajo con personas con diversidad funcional, cognitiva, y una de las cosas que más me llama la atención es, bueno, lo que dices, ¿no? La asexualización. Y mi pregunta iba más en la línea de ¿qué hacemos? Joder. Porque me refiero, yo por ejemplo lo tengo planteado muchas veces y el gran problema, ¿no?, son los familiares. O sea, y claro, tú sin el permiso de esos familiares no puedes actuar. Entonces, ¿qué se hace? Muy bien, pregunta de libro para la cual la contestación no es sencilla. Sí, es lo que comentas. ¿Tu nombre es? Iria. Lo primero y lo principal, como en todo, es escuchar. Primero escuchar y darle valor a lo que nos cuentan. Es decir, ese es el primer paso, y darles la confianza para que lo cuenten, lo hablen, muestren sus inquietudes, nos muestren realmente qué es lo que sucede, qué es lo que les gustaría, cuál es su deseo, cuál es su... Porque muchas veces lo que sucede también con esto es que hay mucho tremendismo de que parece que es que si damos luz verde nos van a pedir que quieren hacer en la sala común de la residencia una orgía entre todos. Y muchas veces lo que quieren es tener espacios de intimidad para poder estar solos con la pareja que tuvieran o que se han echado allí en el centro o lo que sea. Pero en el caso de cuando lo que se pide también es una intimidad para ciertos encuentros, tú entiendo que lo que me hablas es que con los familiares y tal, entiendo que me estás hablando de personas que están incapacitadas. Porque si no están incapacitadas, los familiares evidentemente que te van a poner mucho... Pero si no están incapacitadas, todavía... Volvemos a lo que hablaba Guillermo de los derechos, ¿eh? Una cosa es que como no están incapacitadas tengan derecho a tales, pero como al final, aunque no estén incapacitadas, parece que ya se les ha incapacitado, si no cuentas con el permiso de los familiares, de tal y de cual, no puedes hacer nada. Lo primero yo creo que es tener en cuenta eso, lo de hasta qué punto los familiares pueden anteponer sus miedos y su moral, en el caso de que sea su moral, al bienestar. Estamos hablando de bienestar. Yo estoy convencido. Hay pocas cosas que generen tanto bienestar y que sean gratis como la cuestión del compartir la intimidad, compartir la erótica. Alguna me dirá, a veces no es gratis, vale, vamos a dejar eso. Con lo cual, mirar hasta qué punto pueden anteponer esos frenos a los deseos, al bienestar de la persona. Luego, evidentemente es problemático el decidir hacer algo sin su consentimiento. No será la primera vez que se haga. Claro, si estamos hablando de que es una institución y lo haces dentro de la institución, es un problema. Claro, es que realmente las normas vienen desde la institución por causa de la relación con las familias, que casualmente las familias en la mayoría de las ocasiones, en la mayoría de los casos, están prácticamente ausentes. O sea, para mí es una incoherencia. Sí, bueno, la realidad es que la primera incoherencia es que esa familia, que solemos hablar de los hijos y las hijas de esas personas, no sé de dónde han venido, no sé. Es decir, creen que no son conscientes de que sus padres, sus madres, por mucho que sean mayores, es algo que han hecho durante su vida. ¿Por qué ahora van a dejar se les va a tener que decir que ya no pueden hacer lo que han hecho? Yo me refería más personas con discapacidad intelectual, pero bueno, con personas mayores pasa lo mismo. También, sí, yo me estaba yendo a otro lado, pero al final volvemos a una situación parecida. Es una parte de nuestra dimensión humana, es decir, el anteponer esos miedos, al final lo que va a generar es lo que yo hablaba hace un momento. Si hay alguien que te viene pidiendo una colaboración porque quiere tener cierta intimidad y tú lo que haces es negarte, lo único que vas a conseguir es que en algún momento, al doblar algún pasillo,
les encuentres y igual en una situación en la que ahí, en ese pasillo, no sería lo más conveniente. Y encima eso, según quien se lo encuentre, va a trascender al resto de personas que hay en la residencia o en el centro de día, lo que sea, va a trascender a quienes lo llevan, a la dirección y tal, va a trascender a los familiares, se va a crear una bola. Y esto encima, en lugar de con esto darse cuenta de que igual tenemos que empezar a meterle mano a este asunto para garantizar un poco esta expresión de los sentimientos, de los afectos, lo que posiblemente lo que consigue, y no es posiblemente, sino lo que vemos que consigue es que encima lo que se hace es una normativa mucho más restrictiva. Y que encima a esa pareja a la que se le ha encontrado se le separa todavía más, generando mayor frustración y a la parte generando que la próxima vez que se les encuentre todavía sea una situación más problemática. Entiendo que es complicado, se hacen intervenciones. Evidentemente aquí ¿qué se necesita? Volvemos a hablar de esto. Se necesita educación sexual. Educación sexual alrededor de las mujeres y los hombres con disfuncionalidades orgánicas, pero no que vaya dirigido a ellas también. Que vaya dirigido a los padres, a los familiares, que vaya dirigido a los profesionales, que lo conozcan. Es decir, que no se dejen llevar, porque al final se dejan llevar por ese desconocimiento, ese miedo de qué va a pasar, de si van a abusar, no van a abusar, cuando al final es una cuestión de conocimiento. Yo empezaría por ahí. Algo que quizás sea menos intrusivo que el directamente decir, pues vamos a ayudarles a que se encuentren, sino que eso sea un proceso más natural desde el empezar a hablar con las familias y con los profesionales acerca de la sexualidad, de la sexualidad, la dimensión sexual, la erótica, que pueden tener que no es que puedan tener, que tienen sus familiares, de hecho. El dejarles muy claro, primero, que porque no lo hables, porque no lo permitas, porque no lo consientas, no quiere decir que no vaya a ocurrir y que no exista. Y luego una cuestión muy clara. La ignorancia jamás, nunca y en ningún sentido ha protegido a nadie, de nada. Y parece ser que en este caso hay quienes piensan que mientras no sepan, es como los críos que se tapan y si no me... Es decir, mientras no sepan parece que no va a ocurrir nada. No sé si te he contestado muy bien o me he ido por peteneras, pero... Gracias. Vale, una última... En colación a lo que me decías, sí, se me acuerda de una cosa. Quería explicaros una última cosa acerca de la terminología, porque sé que os he mareado durante toda la exposición. La terminología que yo utilizo, en realidad utilizo las tres terminologías. Una es la de personas, mujeres, hombres con disfuncionalidades orgánicas. Entiendo que es la más aséptica y la más, vamos a decir, real, para hablar de qué es lo que le pasa a cada uno. Yo pongo mi ejemplo. Yo tengo una lesión medular, con lo cual no os voy a explicar qué es una lesión medular, porque entiendo que, bueno, igual hay alguien que lo sepa, pero bueno, al final mi médula espinal, los nervios que hay ahí, no pasan la información que va del cerebro a los centros nerviosos periféricos y al revés, tampoco llega. No cumple con su función, con lo cual es disfuncional, con lo cual yo tengo una disfuncionalidad orgánica a ese nivel. Y no es ni bueno ni malo, es lo que tengo. Es decir, y porque alguien me lo diga, no me voy a... Tío, no me estás insultando, me estás diciendo lo que tengo, lo que tengo. Es decir, eso no te permite, no te da derecho a que en base a eso me puedas discriminar, me puedas insultar, me puedas deshumanizar, me puedas desexualizar. No, es lo que hay. La cuestión de luego, cómo me apaño, y ahí hablaríamos de la diversidad funcional. Con eso que yo tengo y con esas afectaciones que me generan, afectaciones físicas, afectaciones cognitivas, ¿de qué manera hago yo mis tareas? ¿De qué manera me muevo? ¿De qué manera voy, vengo, hago y deshago? Y ahí yo sí hablaría de la diversidad funcional, es decir, del modo diverso en el que todos y todas tenemos, pero todos y todas, vosotras y vosotros también, de realizar las tareas que realizamos. Por eso entiendo que para mí no es válida como término identitario si se utiliza solamente, solo. Creo que hay que utilizarlo en este campo que os digo, de qué manera nos realizamos nuestras tareas, de qué manera nos desarrollamos en sociedad,
pero no puede ser una palabra identitaria. Desde el punto de vista en el que todos y todas tenemos diversidad funcional, ya no sirve para ser identitario. Creo que hay que utilizarlo con los dos términos. Y el tercero es el de discapacidad. Como decía antes, a mi persona con discapacidad no me gusta, porque entiendo que eso al final lo que ha hecho ha sido poner el acento en el que la discapacidad la tiene la persona. No que la discapacidad, por eso hablo de situación de discapacidad, porque entiendo, y además, si leemos la definición de la OMS con interés de realmente entender lo que dice, habla de que es una situación que se da por la conjugación de varios factores. Uno de ellos es la disfuncionalidad orgánica, evidentemente, pero realmente los factores que generan la discapacidad es el entorno, el medio, un entorno discapacitante, un entorno que nos discapacita. Es decir, yo por no poder subir escaleras, el problema es mío. Al fin y al cabo, el problema es mío, pero me refiero a si mandamos vehículos a Marte a buscar no sé qué, y me van a decir que es que no se puede poner ascensor en todos los edificios o que todos los transportes no pueden ser accesibles. Es decir, al final la discapacidad existe. Yo me considero una persona discapacitada porque sí me discapacita. Y en este terreno también, desde el punto de vista en el que no se toma en cuenta, no se acepta, se me niega o se pone en duda que yo, por mi situación, sea tan hombre como el resto de hombres, o que también tenga mis inquietudes eróticas y tal, también se me está discapacitando sexualmente. Por lo tal, esa es la explicación de por qué yo utilizo estos tres términos. Espero no haberos liado aún más y si no, pues lo siento mucho.